En el formulario de entrevista, escribió solo una frase: «Nunca he besado a nadie». El millonario lo leyó y detuvo la reunión inmediatamente. Lo que dijo a continuación hizo que todos levantaran la vista en estado de shock. Si te gustan estas historias del alma, no olvides darle a me gusta. Esto me ayuda a seguir trayendo más. La luz dorada del atardecer invadía el pequeño apartamento de Lucia Pena. Los rayos de sol iluminaban los rincones de la habitación, revelando capas de polvo sobre lienzos abandonados y pinceles resecos, testigos silenciosos de una pasión latente. A sus 32 años, Lucia ya no se reconocía como la mujer que se miraba en el espejo cada mañana antes de ir a trabajar como asistente administrativa en una pequeña firma de contabilidad. Nacida en Paraty, una histórica ciudad costera conocida por su escena artística y cultural, Lucia creció rodeada de colores y texturas. Hija de un ceramista local, demostró un talento excepcional para las artes visuales desde temprana edad. Sus pequeñas manos creaban mundos enteros en lienzos improvisados, mientras sus ojos brillaban con la misma intensidad que los colores que escogía. «Algún día serás una gran artista, hija mía», dijo Teresa, su madre, mientras le acariciaba el pelo rizado, pero el destino le tenía reservado otro camino. Tras la repentina partida de su madre, quien abandonó a la familia para dedicarse a la galería en Nueva York, cuando Lucia tenía tan solo 15 años, el arte dejó de ser un sueño para convertirse en una herida abierta. Su padre, un hombre práctico y amargado por la partida de su esposa, insistió en que su hija se dedicara a una carrera de verdad. «El arte no llena el estómago, niña. Mira lo que le pasó a tu madre, perdida en el mundo persiguiendo fantasías». Las duras palabras de Joaquim resonaron en su mente mientras terminaba de organizar su currículum. Mañana sería el gran día. Tras 5 años trabajando en empleos que no la llenaban, Lucia por fin había conseguido una entrevista en Almeida Innovações, una de las empresas más prestigiosas del país. Conocida por transformar pequeñas empresas en imperios, la empresa representaba para Lucia no solo un mejor salario, sino quizás la última oportunidad de encontrar un propósito en su vida profesional. Volvió a mirar el formulario de solicitud, revisando sus respuestas. Educación, experiencia laboral, habilidades técnicas, todo completado con la precisión y el pragmatismo que había aprendido a adoptar. Hasta que llegó a la última sección: comparte algo personal que consideres relevante. Su dedo se cernía sobre el teclado. ¿Qué podía escribir allí que no sonara forzado o calculado? Siguiendo un impulso que ni siquiera ella comprendió, escribió: «A los 32 años, nunca he besado a nadie». Se quedó mirando las palabras en la pantalla, sintiendo el corazón acelerado. Era cierto, aunque nunca se lo había confesado a nadie más que a Antonio, su único amigo de verdad. Entre estudiar, trabajar y cuidar a su padre enfermo en los últimos años, las relaciones románticas se habían convertido en un concepto distante, casi abstracto. Por un momento pensó en borrar la frase. Sería una locura exponer algo tan íntimo en una solicitud de empleo. Pero algo la detuvo. Quizás fue el cansancio de fingir ser alguien que no era, de conformarse con las expectativas de los demás. O quizás fue solo un último acto de rebeldía contra el pragmatismo que se había tragado su vida. Con un suspiro, envió el formulario y cerró su portátil. Al otro lado de la ciudad, en el piso 30 de un edificio acristalado de la Avenida Paulista, Rafael Almeida observaba cómo las luces de la ciudad empezaban a iluminar el paisaje urbano. A sus 38 años, era el tipo de hombre que representaba el éxito según los estándares convencionales. Inteligente, decidido y propietario de una de las consultoras más innovadoras de Brasil. El hijo de Cecilia Almeida, una de las artistas visuales más respetadas del país, había elegido un camino completamente diferente al de su madre. Mientras Cecilia vivía entre estudios y exposiciones internacionales, Rafael construyó su imperio a base de análisis de mercado, hojas de cálculo y estrategias comerciales.
¿Has recibido los currículums de los candidatos al puesto de coordinador de proyectos culturales? Preguntó Sofía, su asistente ejecutiva, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Están en mi correo electrónico? Respondió apartando la mirada de la ventana. Sí, lo acabo de enviar. Separé los 5 primeros, como me pidieron. Rafael asintió, volviendo su atención a su computadora. El nuevo Departamento de Responsabilidad Social y Cultural de la empresa era su proyecto personal, algo que llevaba años planeando, aunque pocos entendían sus verdaderas motivaciones. Para la mayoría, era solo una estrategia de marketing, una forma de mejorar la imagen de la empresa. Nadie tenía por qué saber que para Rafael representaba un intento tardío de aceptar su propia historia. Abrió el primer currículum. Era impresionante, pero predecible. El segundo y el tercero seguían el mismo patrón. Candidatos con una formación impecable y experiencia internacional. El cuarto incluía recomendaciones de personas influyentes del mundo empresarial. Al llegar al quinto, algo le llamó la atención. Lucía Pena, licenciada en Administración de Empresas, experiencia en pequeñas empresas. Nada extraordinario a primera vista. Pero a diferencia de los demás candidatos, su currículum no contenía un discurso impecable sobre su pasión por la responsabilidad social. Era sencillo, honesto y de alguna manera refrescante por su falta de pretensiones. Entonces, su mirada se posó en la última sección. A los 32, todavía no he besado a nadie. Releyó la frase seguro de haberla malinterpretado. Pero allí estaba en blanco y negro una confesión tan inesperada como desconcertante. Su primer instinto fue rechazar la solicitud. Claramente la mujer había cometido un error al proporcionar esa información personal en un contexto profesional. O peor aún, tal vez se trataba de una broma. Pero algo lo detuvo. Quizás curiosidad genuina. O tal vez el cansancio de las máscaras sociales que todos usaban, especialmente en el entorno corporativo, que él mismo había ayudado a construir. Sofía, llamó la asistente. Agenda una entrevista con esta candidata para mañana a las 10. ¿Sabe? Lucía Pena, preguntó Sofía, visiblemente sorprendida al ver el currículum en la pantalla. Pero no tiene experiencia en proyectos de esta magnitud. ¿Exactamente por qué? Respondió Rafael con una sonrisa enigmática. Estoy cansado de la gente que ya tiene todas las respuestas. Quizás necesitamos a alguien que siga buscando las preguntas correctas. A la mañana siguiente, Lucía se despertó antes de que sonara el despertador. Había pasado la noche en vela, alternando momentos de esperanza con crisis de arrepentimiento por haber enviado esa absurda confesión en el formulario. Probablemente ni siquiera lean mi currículum. Se repetía mientras elegía el conjunto más formal que tenía. Un conjunto de falda y blazer azul marino que había comprado para el funeral de su padre 3 años antes. A las 9:15 a.m. ya estaba en la recepción del imponente edificio Almeida Innovações, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le salía del pecho. A su alrededor, otros candidatos charlaban animadamente, compartiendo experiencias en grandes empresas y proyectos internacionales. Lucía se sentía pequeña, fuera de lugar, como una niña que hubiera entrado sin querer en una fiesta de adultos. Lucía Pena, resonó la voz de la recepcionista en el amplio vestíbulo, provocando que Lucía casi dejara caer la pequeña carpeta que sostenía. El señor Almeida la espera en el piso 30. El ascensor panorámico ascendía rápidamente, ofreciendo una vista impresionante de la megalópolis de Sao Paulo, pero Lucía apenas podía disfrutarla. Sus pensamientos estaban fijos en la entrevista, en las preguntas que podrían hacerle, y sobre todo en esa confesión impulsiva que probablemente ya había arruinado sus posibilidades. Las puertas del ascensor daban a un espacio sofisticado donde predominaban los tonos grises y azules. Una elegante mujer de unos 40 años la recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, soy Sofía Brandão, asistente del señor Almeida. Acompáñeme, por favor». Mientras caminaba por los impecables pasillos, Lucía contempló las obras de arte,
contemporáneo que adornaban las paredes. Eran piezas impresionantes, firmadas por artistas de renombre. Una en particular le llamó la atención. Un gran lienzo, con pinceladas audaces en tonos rojos y dorados, que transmitía una sensación casi palpable de movimiento y emoción. «Es una Cecilia Almeida», comentó Sofía, al notar el interés de Lucia. La madre de Rafael, del señor Almeida, se corrigió rápidamente. «Tiene la colección privada de obras suyas más grande del país». Lucia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Cecilia Almeida era una leyenda viva del arte brasileño. Sus obras se exhibían en los museos más importantes del mundo, y su estilo inconfundible había inspirado a generaciones de artistas, incluida ella misma, quien alguna vez soñó conseguir caminos similares. Sofía se detuvo frente a una puerta de madera oscura y llamó suavemente antes de abrir. «Señor Almeida, la candidata Lucia Pena está aquí». La habitación era espaciosa y luminosa, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. En el centro había un escritorio de diseño minimalista donde Rafael Almeida revisaba unos documentos. Levantó la vista. Sus ojos eran de un verde intenso, y por un instante Lucia sintió que podía ver más allá de la fachada profesional que intentaba mantener. «Señorita Pena, por favor, siéntese», dijo, señalando la silla frente a ella. «Sofía, tráenos un café, ¿quieres?». Cuando estuvieron solos, se instaló un silencio incómodo. Rafael la observó con una expresión enigmática, como si tratara de descifrar un rompecabezas particularmente intrigante. «Tu currículum es interesante», empezó finalmente. Lucia sintió que le ardía la cara. Era ahora cuando le preguntarían sobre esa ridícula confesión. «Veo que has trabajado en pequeñas empresas, siempre en puestos administrativos. ¿Qué te hace pensar que puedes coordinar un proyecto cultural de la magnitud que estamos planeando?». La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. «Para ser sincero, señor Almeida, no sé si puedo». Las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. «Pero sé que entiendo a la gente, y creo que los proyectos culturales, al fin y al cabo, se trata de conectar a la gente a través del arte y de experiencias compartidas». Rafael arqueó una ceja, visiblemente intrigado por la inusual franqueza. «Interesante. La mayoría de los candidatos intentan convencerme de que son perfectos para el puesto, incluso cuando sabemos que la perfección no existe». Hizo una pausa y volvió a hojear el currículum de Lucia. «Veo que estudiaste artes visuales durante Tintosi 2 años antes de cambiarte a administración de empresas. ¿A qué se debe el cambio?». Lucía sintió que se le encogía el corazón. Esa pregunta tocó una herida que nunca había sanado del todo. «Necesidad», respondió simplemente. «Mi padre estaba enfermo y necesitábamos dinero. El arte es una apuesta arriesgada, sobre todo cuando hay cuentas que pagar». Rafael asintió como si entendiera perfectamente. «¿Y nunca volviste a pintar? ¿Dibujaste?». «De vez en cuando. Pero ya no es lo mismo. Es como visitar un lugar donde viviste pero que ya no es tu hogar». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez parecía menos opresivo. Sofía regresó con el café y tras servir las tazas, se marchó discretamente. Rafael tomó un sorbo y luego, sin previo aviso, preguntó: «¿Puedo preguntar por qué incluyó información tan personal en su solicitud? A los 32 años todavía no he besado a nadie. Eso no es lo que uno esperaría encontrar en un currículum profesional». A pesar de estar preparada para la pregunta, Lucia sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sus manos temblaron ligeramente, provocando que la taza tintineara contra el platillo. «Fue un impulso», admitió, decidiendo que no tenía nada que perder. «Estaba cansada de fingir ser alguien que no soy, de intentar encajar en moldes que nunca fueron para mí». Hizo una pausa, armándose de valor. «Probablemente arruiné mis posibilidades con esa impulsividad, ¿no?». Para su sorpresa, Rafael sonrió. Una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro, suavizando las líneas de expresión que marcaban su frente y las comisuras de sus ojos.
Al contrario. Precisamente por eso la llamé para esta entrevista. En un mundo donde la gente finge ser algo que no es, su brutal honestidad fue refrescante. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad por unos momentos antes de continuar. ¿Sabes, Lucia? ¿Puedo llamarte Lucia? He pasado los últimos 15 años construyendo esta empresa. Hemos transformado negocios, creado empleos, generado riqueza, pero a veces me pregunto si no hemos perdido algo esencial en el proceso. Se volvió hacia ella con una expresión que era una mezcla de melancolía y determinación. Este nuevo departamento no es una simple estrategia corporativa, es un intento de reconectar a nuestra empresa con algo más profundo, más significativo que las cifras de un balance. Lucia lo observó, fascinada por el repentino cambio de tono. El despiadado empresario había dado paso a alguien más complejo, más humano. ¿Conoces la obra de mi madre? Preguntó señalando un pequeño cuadro en la pared opuesta, un paisaje abstracto en tonos azules que transmitía una sensación de soledad casi dolorosa. Cecilia Almeida es una leyenda, respondió Lucia con genuina admiración. Su trabajo sobre la condición humana y la búsqueda de conexión en un mundo fragmentado es revolucionario. Rafael la miró sorprendido. La mayoría de la gente solo menciona su éxito comercial o su estatus en el mundo artístico. Pocos comprenden realmente lo que intenta comunicar a través de sus obras. Lucia sintió una repentina conexión con aquel hombre que, minutos antes, parecía tan distante de su mundo. El verdadero arte nunca se trata de técnica ni de estatus, dijo, con una convicción que no había sentido en años. Se trata de la verdad, de exponer nuestras vulnerabilidades y encontrar eco en las vulnerabilidades de los demás. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Rafael la observó con renovado interés, como si la viera por primera vez. Mi madre abandonó a nuestra familia cuando yo tenía 12 años, dijo, sorprendiendo a Lucia con la inesperada confesión. No físicamente, seguíamos viviendo en la misma casa, cenábamos en la misma mesa, pero emocionalmente, ella estaba en otro lugar. Su arte se volvió más importante que todo y todos. Lucia sintió un nudo en la garganta. La historia reflejaba dolorosamente su propia experiencia. Mi madre nos dejó cuando yo tenía 15 años, confesó, sin saber exactamente por qué compartía algo tan íntimo. Era ceramista en Paraty, pero soñaba con algo más grande. Un día, simplemente hizo las maletas y se fue a Nueva York. Dijo que no podía dejar que su talento se extinguiera en un pueblo pequeño. Rafael la miró atónito por la coincidencia. ¿Y tu padre? Se amargó. Estaba convencido de que el arte le había robado la esposa. Se hizo todo lo posible por alejarme de ese camino. El arte es para quienes no tienen responsabilidades, solía decir. Rafael asintió lentamente, como si cada palabra tuviera sentido a un nivel profundo. Mi padre se sumergió en el trabajo, construyó un imperio financiero, quizá para demostrarle a mi madre que su mundo era tan valioso como el de ella. Murió de un infarto a los 52 años, sin haber vivido jamás de verdad. Lucia sintió que se le saltaban las lágrimas, pero las contuvo. Era surrealista estar allí, compartiendo un dolor tan personal con un desconocido, sobre todo en una entrevista de trabajo. Lo siento, dijo recuperándose. No sé por qué estamos hablando de esto. Vine para una entrevista, no para una sesión de terapia. Rafael volvió a sonreír, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una mezcla de comprensión y decisión. A veces, Lucia, las conexiones más importantes de nuestras vidas ocurren en los momentos y lugares más inesperados. Regresó a su silla y la miró directamente. Busco a alguien que entienda el arte no como un producto o una estrategia de marketing, sino como una herramienta de transformación. Alguien que pueda ayudar a tender puentes entre el mundo corporativo y el mundo creativo. Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. El puesto es tuyo si lo deseas, pero quiero proponerte algo diferente. A lo que decía el anuncio original. Lucia parpadeó confundida.
La entrevista había dado un giro completamente inesperado, y ahora Rafael Almeida, uno de los empresarios más exitosos del país, no solo le ofrecía trabajo, sino que le sugería algo diferente a lo planeado originalmente. ¿En qué sentido? ¿Es diferente?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Rafael se reclinó en su silla y sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa de cristal. Quiero crear un proyecto que vaya más allá de simplemente financiar eventos culturales o patrocinar exposiciones. Algo que realmente marque la diferencia en la vida de los jóvenes artistas. Sus ojos brillaban con una intensidad que transformó por completo su apariencia, revelando al hombre detrás de la personalidad empresarial. Un espacio donde se pueda desarrollar el talento sin presiones comerciales inmediatas. Un lugar que combine la formación artística con la orientación profesional, para que estos jóvenes no tengan que elegir entre su arte y su supervivencia. Hizo una pausa, observando atentamente la reacción de Lucia. «¿Cómo tuviste que hacer?» Lucia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como si él hubiera leído sus pensamientos más íntimos, sus arrepentimientos más profundos. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Hay decenas de personas más cualificadas, con contactos en el mundo del arte y experiencia en gestión cultural». «Exactamente», respondió con prontitud. «No quiero a alguien que esté tan inmerso en el sistema que no pueda ver sus defectos. Quiero a alguien que haya experimentado en carne propia el dilema entre la pasión y el pragmatismo, alguien que entienda lo que significa renunciar a un sueño». Se levantó de nuevo y caminó hacia una estantería llena de libros y pequeñas esculturas. «Además, tu honestidad me intrigó. Nunca he besado a nadie todavía», citó, haciendo que Lucía se sonrojara profundamente. «¿Sabes qué me dice eso de ti?». Ella negó con la cabeza, incapaz de formular una respuesta. «Que eres auténtico, que no te has dejado moldear por completo por las expectativas sociales, que aún conservas algo de tu esencia, incluso cuando todo a tu alrededor te presiona para que sigas el curso convencional de la vida». Lucia sintió una emoción inesperada subirle al pecho, una mezcla de validación y miedo. Era desconcertante que alguien a quien acababa de conocer la viera con tanta claridad. «No sé qué decir», admitió. «Di que sí», respondió Rafael con sencillez. «Acepta el reto. Ayúdame a crear algo significativo. No te prometo que será fácil, pero sí te garantizo que valdrá la pena». En ese momento, algo despertó en Lucia, una sensación que no había experimentado en años: esperanza, posibilidad, como si una puerta que creía cerrada para siempre se abriera lentamente. «¿Qué pasa si fracaso?», preguntó dando voz a su mayor temor. Rafael sonrió, una sonrisa llena de comprensión. «Entonces fracasaremos juntos y empezaremos de nuevo», le tendió la mano. «¿Qué dices, Lucia? ¿Fiona? ¿Estás lista para una aventura?». 3 semanas después, Lucia se encontraba frente a un antiguo almacén en el barrio de Moca, al este de São Paulo. El edificio, una antigua fábrica textil de la década de 1940, tenía un encanto rústico, con sus paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que dejaban entrar abundante luz natural. «¿Qué les pareció?», preguntó Rafael, observando atentamente sus reacciones. «Es perfecto», respondió, sin poder contener su entusiasmo. «Tiene personalidad, historia y muchísimo espacio. Podemos tener estudios individuales, aulas, una galería para exposiciones». Su mente bullía de posibilidades mientras caminaban por el vasto espacio vacío, con sus pasos resonando en el suelo de hormigón. Durante los últimos días, Lucia había trabajado incansablemente en el proyecto, investigando iniciativas similares en todo el mundo, consultando con educadores y artistas y desarrollando un plan pedagógico que combinaba la formación artística con las habilidades empresariales. «Ya he pensado en el nombre», dijo Rafael mientras subían por una escalera metálica que conducía a un entrepiso. «¿Qué te parece Estudio Reconexión?». Lucia sonrió, apreciando la sencillez y profundidad del nombre. «Encaja perfectamente con el propósito: reconectar a los jóvenes con sus pasiones artísticas»,
reconectar el arte con los negocios, reconectar a las personas a través de la creatividad. Llegaron al entrepiso, desde donde podían contemplar todo el espacio de la bodega. Rafael permaneció en silencio unos instantes, como si visualizara el futuro de aquel lugar. «Mi madre va a exponer aquí», dijo de repente. «Ya he hablado con ella. Será nuestra exposición inaugural dentro de 3 meses». Lucía lo miró asombrada. «Cecilia Almeida. ¿Aquí? Pero rara vez expone en Brasil en los últimos años». Rafael asintió, su expresión enigmática. «Exactamente. Es hora de que ella también se reencuentre con sus raíces». Había algo en su tono que le sugería a Lucia que la decisión implicaba mucho más que una simple estrategia para lanzar el proyecto. Era algo personal, quizás un intento de reconstruir puentes que se habían roto hacía mucho tiempo. «¿Y tú?», preguntó, cambiando de tema. «¿Cómo te sientes?» «¿Con todo esto?». Lucia respiró hondo y miró a su alrededor. Era difícil expresar con palabras el torbellino de emociones que experimentaba. Atemorizado, emocionado, agradecido. «A veces creo que despertaré y descubriré que todo fue un sueño elaborado». Rafael sonrió, colocando suavemente una mano sobre su hombro. «Es real, Lucia, y es solo el principio». Durante las siguientes semanas el almacén se transformó. Se levantaron paredes para crear diferentes espacios, se instalaron sistemas de iluminación y se seleccionó cuidadosamente el mobiliario para crear un ambiente funcional e inspirador. Lucia coordinó todo con una energía que no había sentido en años. Era como si una parte latente de su ser hubiera despertado, recuperando la pasión y el entusiasmo que caracterizaron a la joven artista que una vez fue. El proceso de selección para el primer grupo de jóvenes artistas estaba en marcha. Habían recibido más de 200 solicitudes para tan solo 20 plazas. Lucia dedicó horas a analizar portafolios y leer cartas de presentación, intentando identificar no solo talento, sino también pasión y autenticidad. «Deberías tener tu propio estudio aquí también», comentó Rafael mientras revisaban los planos de la galería principal. Lucia dudó, sintiendo el familiar nudo de inseguridad formándose en su garganta. «No sé si estoy lista para volver a pintar en serio», admitió. «Ha pasado tanto tiempo». «Es como andar en bicicleta», respondió. «Nunca lo olvidas del todo. Puede que al principio estés un poco oxidado, pero la habilidad está ahí esperando a ser redescubierta». Había una dulzura en su voz que desarmó a Lucia. En los últimos meses, Rafael se había convertido en más que un jefe. Era un socio, un confidente, alguien que parecía comprenderla como pocos. «Lo pensaré», prometió, aunque ya sentía el creciente deseo de crear de nuevo. Una tarde lluviosa de agosto, mientras organizaba materiales para los talleres que comenzarían la semana siguiente, Lucia recibió una llamada inesperada. «Buenas tardes, me gustaría hablar con Lucía Penna», dijo una voz femenina, con acento ligeramente extranjero. «Es ella. Soy Cecilia Almeida. Rafael me contó mucho sobre ti y el proyecto. Me gustaría conocerte en persona antes de la exposición. Llego mañana a Sao Paulo». Lucia casi dejó caer el teléfono. Cecilia Almeida, la mujer cuyo trabajo había inspirado a generaciones de artistas, quería conocerla. Fue surrealista. «Por supuesto, sería un honor», logró responder intentando mantener la compostura. «Genial. Nos vemos en la cafetería del MASPE a las 2 de la tarde, y Lucia», hizo una pausa significativa. «Trae tu portafolio. Rafael mencionó que pintas, y me gustaría ver tu trabajo». Antes de que Lucia pudiera protestar o explicar que no tenía un portafolio actualizado, Cecilia colgó. Se quedó allí paralizada, con el teléfono aún en la mano mientras una oleada de pánico la invadía. ¿Su portafolio? ¿Qué podría mostrar? Sus trabajos universitarios estaban polvorientos, guardados en una carpeta al fondo de su armario. Los pocos lienzos que había pintado en los últimos años eran experimentos tentativos, intentos poco entusiastas de reconectar con su arte. Cogió su móvil y marcó el número de Rafael. «Tu madre me acaba de llamar».
dijo en cuanto él contestó, sin siquiera saludarlo. Quiere verme mañana, y me pidió ver mi portafolio. Eso es genial, respondió genuinamente emocionado. No, no lo es. No tengo un portafolio que mostrar. No he pintado nada significativo en años. Su voz temblaba de ansiedad. ¿Por qué le hablaste de mi pintura? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Porque creo en tu talento, Lucia, y porque creo que ya es hora de que tú también creas en él. Lucia sintió que se le saltaban las lágrimas. Era frustrante y desgarrador a la vez. La fe que Rafael tenía en ella, incluso cuando ella misma se había dado por vencida. No estoy lista, murmuró. Nunca estamos realmente preparados para los momentos que nos cambian la vida, respondió con serena sabiduría. Simplemente nos armamos de valor y nos lanzamos. Esa noche, tras horas de duda, Lucia por fin abrió la vieja carpeta de cuero donde guardaba sus trabajos universitarios. Uno a uno, sacó los dibujos y acuarelas, estudios de color y forma que, una vez fueron su pasión. Eran buenos, algunos incluso excelentes, pero pertenecían a otra versión de ella, alguien que creía en su propio potencial. Se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, rodeada de fragmentos de un sueño perdido, y lloró. Lloró por la joven que había sido, por los años que había desperdiciado intentando encajar en un mundo que nunca había sido suyo, por el miedo que le había impedido seguir su corazón. Cuando por fin cesaron las lágrimas, una extraña calma la invadió. Se levantó, fue al armario y sacó una pequeña caja de madera. Dentro estaban sus pinceles, algunos nuevos, comprados en momentos de optimismo que pronto se desvanecieron, otros viejos, desgastados por el uso intenso de años atrás. En la mesa de centro de la sala, encontró un bloc de acuarela que había comprado meses antes por un impulso que no pudo explicar en aquel momento. Ahora parecía un presagio. Se sentó, mojó un pincel en el pequeño cuenco de agua y por primera vez en años dejó que su mano se moviera libremente sobre el papel, sin juicios ni expectativas, solo la pura alegría de crear. El Museo de Arte de São Paulo estaba particularmente concurrido ese jueves por la tarde. Grupos de estudiantes, turistas y amantes del arte se paseaban por los pasillos del emblemático edificio, suspendido sobre la avenida Paulista. Lucia llegó 20 minutos antes de la hora prevista, con un maletín de cuero desgastado que contenía las obras que había seleccionado tras una noche de insomnio. Además de las antiguas acuarelas y dibujos universitarios, había incluido 3 nuevas piezas, creadas en las horas febriles entre la medianoche y el amanecer. Eran estudios de acuarela que capturaban la esencia del pequeño apartamento en Liberdade, la luz dorada del atardecer entrando por la ventana, los objetos cotidianos transformados por la penumbra, las sombras alargadas creando composiciones sorprendentes. Había algo diferente en estas nuevas obras, una urgencia, una honestidad cruda de la que carecía su obra anterior, más técnicamente refinada. La cafetería del museo estaba casi llena, pero Lucia reconoció de inmediato a Cecilia Almeida, sentada junto a la ventana. Incluso a sus 65 años, la artista mantenía una presencia magnética. Su cabello canoso, cortado a la bob moderna, enmarcaba un rostro de rasgos impactantes y ojos verdes intensos, idénticos a los de su hijo. Vestía con elegancia pero sin pretensiones, pantalones negros de lino, una blusa de seda azul cobalto y un collar de ámbar que parecía tallado a mano. «Señora Almeida», se acercó Lucia, intentando controlar su nerviosismo. «Es un honor conocerla». Cecilia levantó la vista del libro que estaba leyendo y sonrió, una sonrisa sorprendentemente cálida que suavizó sus rasgos. «Ah, Lucia. Llámame Cecilia, por favor, siéntate». Señaló la silla frente a él. «Ya pedí un café. ¿Qué te apetece?» Tras realizar la petición, Lucia se encontró bajo la atenta mirada del artista, quien la estudió con genuino interés. «Rafael no exageró», comentó Cecilia. «Hay algo en ti, una intensidad contenida, interesante».
Lucía se sintió desconcertada por la observación directa. ¿Trajiste tu portafolio?, preguntó Cecilia, señalando la carpeta que Lucía sostenía firmemente contra su pecho, como un escudo. Sí, pero necesito explicarlo. Hace años que no pinto en serio. La mayoría de estas obras son viejas, de la época universitaria. Cecilia extendió las manos, un gesto imperioso que no admitía negativa. Déjame ver, por favor. Con dedos temblorosos, Lucía abrió la carpeta y comenzó a mostrar las obras, explicando brevemente cada una, consciente de la mirada evaluadora del gran artista. Cecilia observaba en silencio, asintiendo ocasionalmente o haciendo pequeñas preguntas. Técnicas. Su expresión permaneció neutral, imposible de descifrar. Cuando llegaron a las 3 acuarelas recientes, Cecilia se detuvo un rato más, estudiando cada detalle con renovada atención. Son diferentes, comentó. ¿Recientes? Desde 1900. Anoche, admitió Lucía. Después de enterarme de que nos veríamos, una sonrisa enigmática se formó en los labios de Cecilia. El miedo puede ser un catalizador creativo maravilloso, dijo, tomando una de las acuarelas para examinarla más de cerca. Hay honestidad aquí, una vulnerabilidad. Las obras anteriores son técnicamente competentes, pero estas, señaló las 3 nuevas piezas, tienen alma. Lucía sintió un calor que le subía por el cuello hasta las mejillas. Los cumplidos de Cecilia Almeida eran escasos y valiosos. ¿Por qué dejaste de pintar?, preguntó de repente el artista, devolviendo las acuarelas a la carpeta. La pregunta, aunque esperada, tomó a Lucía por sorpresa debido a su franqueza. Por un momento pensó en dar la respuesta ensayada. Falta de tiempo, necesidades económicas, opciones profesionales. Pero algo en la expresión de Cecilia exigía la verdad. Miedo, respondió simplemente. Miedo a no ser lo suficientemente buena, miedo a darlo todo y aún así fracasar. Miedo a terminar como mi madre, persiguiendo un sueño a costa de todos y de todo. Cecilia asintió lentamente, sin apartar la mirada de Lucía. Conozco bien estos miedos, dijo en voz baja. También han sido mis compañeros durante mucho tiempo. Hubo un momento de silencio entre ellos, lleno de los sonidos ambientales del café, la conversación, el tintineo de las tazas, el siseo ocasional de la máquina de espresso. Rafael me habló de su madre, continuó Cecilia, una ceramista de Paraty que se fue a Nueva York en busca de reconocimiento. Lucía asintió, sorprendida de que Rafael hubiera compartido ese detalle con su madre. ¿Tienes contacto con ella? No. Recibí algunas postales en los primeros años. Luego nada. Sé que trabaja en una galería en el Soho, pero ya no es artista. Cecilia tomó un sorbo de su café antes de volver a hablar. ¿Sabes por qué acepté hacer esta exposición en Atelier Reconnexion? Lucía meneó la cabeza. Porque reconocí en el proyecto de Rafael un intento de sanar una vieja herida. Una herida que yo mismo causé. Hizo una pausa, con la mirada perdida por un momento en el paisaje urbano tras la ventana. Abandoné a mi hijo, Lucía, no físicamente como te hizo tu madre. Mi abandono fue más sutil, quizás incluso más cruel. Estaba presente, pero ausente. En la misma casa, pero en otro mundo. La confesión sorprendió a Lucía. Fue desconcertante escuchar a Cecilia Almeida, un ícono del arte contemporáneo, una mujer cuya determinación e independencia eran legendarias, hablar con tanta vulnerabilidad. El arte me consumía, continuó Cecilia. Se convirtió en mi obsesión, mi pasión, mi religión, y mientras yo exploraba sus profundidades, mi hijo creció sintiéndose invisible en su propia casa. Lucía sintió un nudo en la garganta. Esa historia resonó profundamente con su propia experiencia, aunque desde una perspectiva diferente. Pero lo lograste. Te convertiste en uno de los artistas más grandes del país y del mundo. Una triste sonrisa se formó en el rostro de Cecilia. ¿A qué precio, Lucía? Pasé décadas creyendo que el sacrificio valía la pena, que mi arte lo justificaba todo. Ahora ya no estoy tan segura. Extendió la mano y en un gesto sorprendente tocó el rostro de Lucía.
Por eso este proyecto es tan importante. Por eso quiero formar parte de él. Quizás podamos ayudar a estos jóvenes a encontrar un equilibrio que ni yo ni su madre hemos podido lograr. Un camino donde la pasión no requiera sacrificar la humanidad. Lucia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no intentó contenerlas. Había algo liberador en compartir ese momento de verdad con una mujer que, a pesar de todos sus logros, cargaba con remordimientos similares a los que Lucia temía por su propio futuro. ¿Y tú?, preguntó Cecilia, volviendo a su tono más pragmático. ¿Estás lista para volver a pintar, de verdad? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades e implicaciones. No lo sé, admitió Lucia. Estoy tratando de encontrar el coraje. La valentía no es la ausencia de miedo, respondió Cecilia. Es seguir adelante a pesar de él. Cerró la carpeta y se la devolvió a Lucia. Quiero que pintes más. 3 acuarelas nuevas para el final de la semana. Y quiero que una de ellas sea un autorretrato. No necesariamente literal, sino algo que capture la esencia de quién eres en este momento de tu vida. No era una petición, sino una instrucción. Lucia asintió, sintiéndose a la vez aterrorizada y emocionada por el desafío. Y Lucia, añadió Cecilia levantándose para irse, tú tienes talento, talento de verdad. No lo desperdicies por miedo a lo que pueda pasar. El mayor riesgo es no arriesgarse nunca. Con estas palabras, el artista se despidió, dejando a Lucia sola con su carpeta de dibujos y un torbellino de emociones. Cuando Lucia regresó al estudio Reconnection esa tarde, encontró a Rafael supervisando la instalación del sistema de iluminación en la galería principal. Sonrió al verla, una sonrisa que iluminó sus ojos y creó pequeñas arrugas en las comisuras, un detalle que Lucia había empezado a notar y apreciar. ¿Y bien? ¿Cómo fue el encuentro con el huracán Cecilia?, preguntó acercándose. Intenso, respondió Lucia aún procesando la experiencia. Tu madre es diferente a lo que imaginaba. ¿Más intimidante? Más humano, corrigió ella. Más vulnerable de lo que sugiere tu imagen pública. Rafael asintió y una expresión pensativa se apoderó de su rostro. Está cambiando. O quizás simplemente se está deshaciendo de algunas de las máscaras que ha usado durante tanto tiempo. Hizo una pausa, observando a Lucia con atención. ¿Y tú? ¿Qué sentiste al mostrarle tu trabajo? Aterrorizada, expuesta y, extrañamente, aliviada. Lucía respiró hondo antes de continuar. Le gustaron las nuevas acuarelas que hice anoche. Dijo que tienen alma. El rostro de Rafael se iluminó con genuino placer. Es extraordinario. Mi madre rara vez elogia el trabajo de otros artistas, sobre todo de los más jóvenes. Y me encargó una tarea. Quiere que haga 3 piezas nuevas para el final de la semana, incluyendo un autorretrato. ¿Vas a hacerlo? Lucia dudó por un momento. Lo haré. Tengo miedo, pero lo haré. Rafael sonrió, una sonrisa llena de orgullo que hizo que algo se agitara en el pecho de Lucía. ¿Quieres ver lo que llegó a tu estudio?, preguntó, cambiando de tema. ¿Mi estudio? Pero no. Sé que no lo preguntaste, pero me tomé la libertad. La interrumpió guiándola a una habitación en el 2º piso que Lucia aún no había visitado. Al abrir la puerta, se quedó sin palabras. El espacio era perfecto, amplio, con luz natural proveniente de una claraboya y paredes pintadas de un gris neutro que proporcionaban el fondo ideal para trabajar con colores. Un caballete de madera maciza ocupaba el centro de la habitación, rodeado de mesas de trabajo y estanterías con diversos materiales: pinturas, pinceles, papel, lienzos. Rafael comenzó, incapaz de expresar la emoción que la invadía. Antes de que digas que no lo necesitaba, lo sé, pero quería hacer esto, por ti, por el proyecto, por mí también, señaló el espacio. Creo en ti, Lucia, quizás más de lo que tú crees en ti misma. Lucía sintió lágrimas en los ojos por segunda vez ese día. Algo se desmoronaba en su interior,
las barreras que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años, los muros que había erigido para protegerse de la decepción y el dolor. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo vertiginoso. Mientras el estudio Reconexión tomaba forma, con la instalación del equipo y la finalización de los espacios, Lucia dividía su tiempo entre las responsabilidades administrativas y su redescubrimiento artístico. Las mañanas se dedicaban a reuniones, contratación de instructores, planificación pedagógica y todos los detalles logísticos necesarios para convertir el proyecto de un sueño en realidad. Las tardes, sin embargo, eran para el arte. Tras el reto de Cecilia, Lucia había vuelto a pintar, al principio con dudas, pero luego con creciente confianza. El estudio que Rafael le había preparado se había convertido en un refugio, un espacio seguro donde reconectar con una parte de sí misma que creía perdida. Las 3 acuarelas que Cecilia le había pedido se convirtieron en 5, luego en 10. Fue como si se hubiera roto una presa, liberando un flujo creativo que había estado reprimido durante tanto tiempo. En una tarde particularmente productiva, mientras trabajaba en su autorretrato, una composición abstracta en tonos azules y ámbar que capturaba su estado emocional más que su apariencia física, Lucia fue sorprendida por Rafael, quien entró al estudio en silencio. «Disculpe la interrupción», dijo, observándola con una admiración que la hizo sonrojar. «Sofía acaba de informarme que la lista final de jóvenes seleccionados ya está lista». Lucia dejó el pincel, sintiendo una oleada de entusiasmo. Tras semanas analizando portafolios y entrevistas, por fin sabrían quiénes serían los primeros participantes del proyecto. 20 talentos increíbles, continuó Rafael, entregándole una carpeta. Diversidad de orígenes, estilos y trayectorias, justo lo que buscábamos. Lucia hojeó rápidamente los documentos, reconociendo nombres y obras que la habían impresionado durante el proceso de selección. Jóvenes de diferentes regiones del país, algunos con formación académica, otros completamente autodidactas, unidos únicamente por su genuino talento y pasión, por el arte. «Estamos haciendo algo importante aquí», murmuró más para sí misma que para Rafael. «Sí, lo somos», asintió, acercándose para examinar el autorretrato en proceso. «Esto es extraordinario, Lucy. Hay tanta verdad en ello». Sintió la calidez de su presencia cerca, una cercanía que se había vuelto a la vez cómoda y desconcertante en las últimas semanas. Algo se movía entre ellos, algo sutil, tácito, pero innegablemente presente. «Gracias», respondió ella simplemente, sin poder dar más detalles. Rafael permaneció en silencio unos instantes, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Esta mañana me llamó mi madre», dijo finalmente. «Quiere incluir algunas de tus acuarelas en la exposición». Lucia se giró bruscamente, segura de haber entendido mal. «¿Mis acuarelas? ¿En la exposición de Cecilia Almeida?» Su voz salió casi como un susurro de incredulidad. Rafael asintió. Una sonrisa iluminó su rostro. Dijo que su obra tiene una honestidad pura que se refleja en las obras que seleccionó para la exposición. Quiere crear una sección llamada Diálogos, donde sus piezas se fusionen con las suyas, creando una conversación visual. Lucia sintió que le flaqueaban las piernas y buscó apoyo en la mesa más cercana. Era un honor inimaginable. La clase de oportunidad que los artistas, al inicio de sus carreras, soñaban durante años con alcanzar. «Eso es, ni siquiera sé qué decir», balbuceó, todavía tratando de procesar la información. «Di que sí», respondió Rafael, repitiendo las mismas palabras que había usado durante la entrevista meses atrás. «Acepta el reconocimiento, Lucia, te lo mereces». Había una intensidad en su mirada que le aceleró el corazón. Por un instante, pareció que iba a acercarse aún más, quizá a tocarla. Pero el momento fue interrumpido por el timbre del celular. «¿Sabes, Rafael?» «Necesito contestar», dijo tras comprobar el identificador de llamadas. «Es uno de los inversionistas. Piensa en la propuesta de mi madre, ¿vale?» Al volver a estar sola, Lucia se volvió hacia su autorretrato inacabado, viéndolo
con nuevos ojos. Las formas y los colores que había elegido instintivamente ahora parecían revelar algo que ella misma no había notado. Una transformación en marcha, una mujer que emergía lentamente de un largo período de hibernación emocional y creativa. La semana de apertura llegó más rápido de lo esperado. El estudio Reconexión estaba listo. Espacios educativos equipados, estudios individuales preparados para recibir a jóvenes artistas, la galería principal impecablemente montada para la exposición de Cecilia Almeida. Y para sorpresa y constante nerviosismo de Lucía, 6 de sus acuarelas también estaban allí, enmarcadas y colocadas en diálogo con obras seleccionadas del reconocido artista. La sección Diálogos se había convertido en uno de los puntos más comentados de la exposición, incluso antes de la inauguración oficial. La noche anterior a la inauguración, Lucía se quedó en la galería hasta tarde, revisando cada detalle, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de la llegada de Cecilia. ¿Nervioso?, preguntó el artista mayor, acercándose en silencio. Lucía se dio la vuelta sobresaltada. Un poco, admitió. Nunca imaginé que expondría junto a Cecilia Almeida. La artista sonrió, una sonrisa cálida que suavizó los rasgos severos de su rostro. Mereces estar aquí, dijo con firmeza. Tu trabajo tiene una cualidad inculcable, la verdad emocional. Caminaron juntos por la galería, observando cómo sus obras se comunicaban entre sí. Las elaboradas y técnicamente impecables composiciones de Cecilia creaban un contrapunto fascinante con la expresividad cruda y directa de las acuarelas de Lucía. «¿Sabes?», dijo Cecilia, deteniéndose frente al autorretrato de Lucía. «Cuando tenía tu edad, creía que ser artista significaba sacrificarlo todo. Las relaciones, la familia, los contactos. Pensaba que el verdadero arte requería aislamiento y una dedicación absoluta». Hizo una pausa con sus ojos, tan similares a los de Rafael, fijos en la pintura. Me equivoqué. El arte más profundo surge de las conexiones que formamos, de las vulnerabilidades que nos atrevemos a exponer, de los riesgos emocionales que asumimos. Se volvió hacia Lucía. Lo entiendes instintivamente. Por eso tu obra tiene tanta resonancia. Lucía sintió el peso de esas palabras, el significado implícito que llevaban. Creo que estoy empezando a entender, respondió suavemente. Cecilia volvió a sonreír, esta vez con un toque de picardía. ¿Y mi hijo? ¿Está empezando a comprender lo que sientes por él? La pregunta directa tomó a Lucía completamente desprevenida. Sintió que le ardía la cara mientras buscaba una respuesta adecuada. Nosotros, trabajamos juntos, balbuceó incómodo. Cecilia se rió, un sonido sorprendentemente jovial. Ah, Lucía, la vida es demasiado corta para esconderse tras convencionalismos y miedos. Rafael te mira como mira uno de mis cuadros favoritos, con admiración, fascinación y un profundo deseo de comprender cada detalle. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la galería se abrió y entró el propio Rafael, con aspecto exhausto pero satisfecho. Pensé que los encontraría aquí, dijo acercándose. Los últimos preparativos están listos. Mañana será un gran día. Cecilia besó a su hijo en la mejilla y con una última mirada significativa a Lucía, se despidió, dejándolos solos. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras caminaban lentamente por la galería, admirando el resultado de meses de arduo trabajo y una visión compartida. ¿Estás nervioso por la exposición?, se preguntó finalmente Rafael. Un poco, admitió Lucía. Pero también estoy en paz en cierto modo, como si algo que llevaba mucho tiempo fuera de lugar por fin hubiera encontrado su sitio. Rafael asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Sabía que encontrarías el camino de regreso al arte. Estaba ahí dentro de ti, esperando el momento adecuado para resurgir. Se detuvieron frente a un gran ventanal que daba a la ciudad iluminada, un mar de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
¿Recuerdas el día de la entrevista?, preguntó de repente. ¿Esa confesión inusual en tu solicitud? Lucía sintió que su rostro se calentaba nuevamente. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue un momento de locura que me cambió la vida. A mí también me cambió, dijo Rafael. Su intensa mirada se cruzó con la de ella. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado ocultándome tras máscaras profesionales, negando mi propia vulnerabilidad. Había algo en su voz, una vacilación, una pregunta tácita, que hizo que el corazón de Lucia se acelerara. Rafael, «Josh, no tienes que decir nada», la interrumpió con suavidad. «Solo quería que supieras que, sea cual sea el resultado mañana, ya sea un éxito rotundo o un fracaso rotundo, estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos, de lo que has construido para ti mismo». En ese momento, con la ciudad brillando, al fondo y el futuro abriéndose ante ella como un lienzo en blanco, Lucia sintió una certeza que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, y junto a alguien que, contra todo pronóstico, se había vuelto esencial en su vida. La inauguración del estudio Reconexión superó todas las expectativas. La galería estaba abarrotada. Críticos de arte, coleccionistas, periodistas y visitantes curiosos, atraídos por la promesa de ver las obras inéditas de Cecilia Almeida, circulaban por el espacio con copas de champán y demostrando genuino interés. La sección Diálogos generó un gran revuelo. Ver obras de un artista completamente desconocido junto a las de un maestro reconocido fue inusual e intrigante. Aún más sorprendente fue cómo las piezas se complementaban. Las acuarelas de Lucia, con su expresividad directa y emotiva, creaban fascinantes contrapuntos con las composiciones meticulosamente elaboradas de Cecilia. ¿Quién es Lucia Pena?, oyó Lucia que un conocido crítico le preguntaba a otro mientras contemplaban su autorretrato. Nunca había oído hablar de ella, pero esta obra tiene algo magnético. Dicen que es un descubrimiento de Cecilia, respondió el otro confidencialmente. Al parecer, lleva años apartada del arte, un redescubrimiento tardío de su talento. Lucia sonrió discretamente, con una mezcla de vergüenza y orgullo. Que era surrealista oír a desconocidos hablar de su obra como si fuera una artista consolidada, alguien cuyas obras merecían un análisis y una consideración serios. Al otro lado de la sala, Rafael charlaba animadamente con un grupo de posibles inversores explicando la visión de Atelier Reconectación. De vez en cuando, su mirada se cruzaba con la de Lucia entre la multitud y se intercambiaban una sonrisa cómplice, un momento de conexión privada en medio del torbellino social. «Tu niña está causando una gran impresión», comentó Cecilia, acercándose a Lucía con 2 copas de champán. Le ofreció una antes de continuar. «Ya he recibido 3 consultas sobre posibles adquisiciones de tus obras». Lucia casi se atragantó con su bebida. «¿Adquisiciones? Pero no están a la venta». Cecilia sonrió, divertida por el evidente shock de Lucia. «Así es», respondió con calma. «Rafael ha acordado precios discretos para todos ellos. Bastante altos, debo añadir. Parece decidido a que su talento sea valorado como corresponde». Lucia se quedó momentáneamente sin palabras, dividida entre la gratitud por la confianza de Rafael en su trabajo y la incomodidad ante la idea de separarse de obras tan personales. «No te preocupes», continuó Cecilia, percibiendo su vacilación. «Nadie te obliga a vender. Pero recuerda, permitir que tus creaciones encuentren un nuevo hogar, que toquen otras vidas, es parte del ciclo natural del arte. Quedártelas para ti sería como escribir poemas, que nadie leerá jamás». Antes de que Lucia pudiera responder, fueron interrumpidos por una elegante mujer de mediana edad con fuertes rasgos indígenas y porte aristocrático. «Cecilia, querida, qué magnífica exposición», exclamó la recién llegada, besando el aire cerca de la mejilla de la artista. «Y este concepto de diálogos es sencillamente brillante. ¿Quién es esa joven artista que descubriste?».
Cecilia sonrió e hizo las presentaciones. Carmen Moreira, directora de Galería Raíces. Ella es Lucia Pena, la talentosa artista cuyas obras admiran. Lucia Carmen es una de las galeristas más respetadas del país. Lucia estrechó la mano, extendida, intentando disimular el torbellino de emociones que la recorría. Carmen Moreira era una leyenda en el mundo del arte brasileño. Su galería en Bela Vista era conocida por haber dado a conocer a algunos de los nombres más importantes de la escena contemporánea. «Su obra me intriga, señorita Pena», dijo Carmen, observándola con ojo experto. «Sus acuarelas tienen una cualidad poco común, una especie de intimidad cautivadora. Me encantaría ver más. Quizás podríamos concertar una visita a su estudio la semana que viene». «Sería un honor», logró responder Lucia, sintiéndose como si estuviera viviendo un sueño particularmente vívido. Carmen sonrió satisfecha y tras unos minutos más de agradable conversación, se alejó para saludar a otros conocidos, no sin antes entregarle a Lucia una elegante tarjeta de presentación. «Y así empieza», comentó Cecilia, observando la escena con evidente satisfacción. «El mundo del arte acaba de abrirte las puertas, Lucia. La pregunta ahora es, ¿estás lista para entrar?» La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones que Lucía no estaba segura de estar preparada para afrontar. Antes de que pudiera formular una respuesta, su mirada se dirigió al otro lado de la sala, donde Rafael charlaba animadamente con un grupo de jóvenes, los artistas seleccionados para el programa, invitados a la inauguración. La expresión de su rostro mientras les explicaba el proyecto, el entusiasmo genuino, la pasión evidente, conmovió profundamente a Lucia. En tan solo unos meses, este hombre se había convertido en mucho más que un empleador o un mentor. Era un socio, un confidente, alguien que creyó en ella cuando ella dejó de creer en sí misma. «Deberías decírselo», dijo Cecilia suavemente, siguiendo la dirección de su mirada. «¿Decir qué?», preguntó Lucia fingiendo no entender. Cecilia sonrió, una sonrisa que mezclaba cariño y exasperación. «Que estás enamorada de él, por supuesto, y que él está igualmente enamorado de ti, aunque ambos estén dando vueltas en círculo, evitando lo inevitable». Lucia sintió que le ardía la cara. «Es complicado», murmuró. «Trabajamos juntos. El proyecto apenas comienza. Hay tantas variables. La vida siempre es complicada», interrumpió Cecilia. «Créeme, lo sé mejor que nadie. Pasé décadas creyendo que tenía que elegir entre mi arte y las conexiones humanas genuinas. Sacrifiqué relaciones en aras de mi carrera, convencida de que no podía tener ambas cosas». Hizo una pausa, con la mirada momentáneamente distante. «Fue el mayor error de mi vida». La franqueza de la confesión sorprendió a Lucia. Cecilia Almeida, siempre retratada como una mujer independiente y autosuficiente, revelando vulnerabilidades y arrepentimientos, fue tan inesperado como conmovedor. «Rafael es diferente a su padre», continuó Cecilia. «Fernando era un hombre práctico, pragmático hasta el final. Admiraba mi arte, pero nunca lo comprendió del todo. Rafael, en cambio». Su mirada se dirigió a su hijo, quien ahora reía por algo que había dicho uno de los jóvenes artistas. «Tiene la sensibilidad de un artista y la mente de un estratega, una combinación excepcional y valiosa». Lucia asintió, incapaz de contradecir. Esta dualidad en Rafael, su capacidad para desenvolverse con igual destreza en el mundo empresarial y en el creativo, era parte de lo que la atraía con tanta fuerza. «No pierdas el tiempo con miedos ni dudas, Lucia», le aconsejó Cecilia, tocándole suavemente el brazo. «La vida es más corta de lo que imaginamos, y las oportunidades, tanto en el amor como en el arte, no siempre nos esperan con paciencia». Con estas palabras, Cecilia se alejó para atender a otro grupo de admiradores, dejando a Lucia sola con sus pensamientos arremolinados y una copa de champán medio vacía. Las semanas posteriores al lanzamiento de Atelier Reconectación transcurrieron a un ritmo frenético. El proyecto había recibido considerable atención mediática, en gran parte debido a la visibilidad de Cecilia y al misterioso artista que había descubierto. De repente,
Lucía se vio dividida entre múltiples responsabilidades y oportunidades. Durante el día, coordinaba las actividades del estudio, trabajando con jóvenes artistas seleccionados, desarrollando el programa educativo y forjando alianzas con otras instituciones culturales. Por la noche, solía quedarse en su estudio hasta tarde, disfrutando de una oleada de inspiración que parecía no tener fin. Su visita al estudio de Carmen Moreira resultó en una invitación sorprendente, una exposición individual en la Galería Raíces, programada para 6 meses después. Era una oportunidad extraordinaria, de esas que rara vez reciben los artistas que inician su carrera, pero también implicaba una enorme presión para producir una obra coherente y significativa en un plazo relativamente corto. Rafael, por su parte, estaba igualmente ocupado. El éxito de Atelier Reconectación había despertado el interés de posibles socios e inversores, muchos de los cuales estaban dispuestos a apoyar la expansión del proyecto a otras ciudades. Estas perspectivas eran emocionantes y requerían largas reuniones y viajes frecuentes. En medio de toda esta agitación, los momentos que Lucia y Rafael podían compartir a solas se volvieron escasos y preciados. La tensión no resuelta entre ellos flotaba en el aire, intensificada por la falta de oportunidad o de coraje para abordar el asunto directamente. En una tarde particularmente lluviosa de octubre, mientras la mayoría de los artistas y el personal ya se habían marchado, Lucia estaba en su estudio trabajando en una nueva serie de pinturas para su exposición. Esta vez, había abandonado las acuarelas en favor de la pintura acrílica sobre lienzo, un medio que permitía una mayor expresividad y una mayor profundidad de significado. La serie, titulada provisionalmente Reconexiones, exploró visualmente el tema de las conexiones humanas fragmentadas y reconstruidas. Cada lienzo presentaba figuras abstractas conectadas por líneas finas, casi invisibles en algunos puntos, más densas y vibrantes en otros. Fue, en muchos sentidos, una exploración visual de su propio viaje emocional durante los últimos meses. Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de la llegada de Rafael hasta que él habló. «Esto es extraordinario», comentó, mirando la pantalla en la que ella trabajaba, cada vez más potente. Lucia sonrió, sintiendo el calor familiar que su presencia siempre provocaba. «Gracias. Sigo experimentando con este medio. Es diferente a la acuarela, menos control, más posibilidades». Rafael se acercó para examinar mejor el cuadro. Una composición en tonos azul profundo y dorado, con figuras que parecían alejarse y acercarse simultáneamente. «Parece que te está funcionando bien», comentó. «Hay una intensidad aquí que es casi palpable». Se quedaron en silencio unos instantes, un silencio lleno de palabras no dichas. Finalmente, Rafael se aclaró la garganta, como si se armara de valor. «Tenemos que hablar, Lucia, de muchas cosas». Algo en su tono, una seriedad inusual, hizo que su corazón se acelerara. «Claro», respondió ella, dejando los pinceles y girándose para mirarlo de frente. «¿Qué pasa?» Rafael se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella había aprendido a asociar con momentos de tensión o decisión. «Hoy recibí una propuesta para expandir Atelier Reconectación, no solo a otras ciudades brasileñas, sino también a nivel internacional». Lucia sintió una oleada de emoción. «Rafael, esto es increíble, justo lo que buscabas, ¿verdad? Una plataforma más grande para impactar a más artistas jóvenes». Él asintió, pero había una vacilación en sus ojos que la dejó desconcertada. «Es una oportunidad extraordinaria», continuó. «Empezaremos con unidades en Río, Recife y Belo. Horizonte, luego Buenos Aires y Ciudad de México, finalmente Europa». «Me alegro mucho por ti», dijo Lucia con sinceridad. «Tu trabajo está siendo reconocido como se merece». Rafael la estudió por un largo momento antes de continuar. «Hay más. Carmen Moreira vino a verme esta mañana. Me habló de su exposición individual y del interés que está generando su obra. Dijo que ya ha recibido consultas de galerías de Nueva York y Londres». Lucia parpadeó sorprendida. Carmen no había
mencionado esto en sus conversaciones. Nueva York, Londres, eso parece irreal. Es muy real, respondió Rafael. Y merecido. Tu talento es excepcional, Lucia. Siempre lo supe desde que vi esas primeras acuarelas. Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. La cuestión es que ambos estamos en caminos que pueden llevarnos a diferentes direcciones. Tú siguiendo tu carrera artística, potencialmente internacional. Yo expandiendo el estudio Reconexión a otros países. Lucia sintió un nudo en la garganta al comprender lo que decía. Tras meses construyendo algo juntos, tanto el proyecto como la relación personal que había florecido entre ellos, ahora se enfrentaban a la posibilidad de separarse. No tiene por qué ser así, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Podemos encontrar un equilibrio, una manera de reconciliar ambas cosas. Rafael sonrió, una sonrisa melancólica que no llegó a sus ojos. Eso es lo que he venido a proponer, dijo acercándose. No se trata de elegir entre dos caminos, sino de una nueva ruta que podemos recorrer juntos. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, insegura del significado exacto de esas palabras. ¿Qué estás sugiriendo? Rafael respiró profundamente, como si se preparara para un salto en la oscuridad. Sugiero que dejemos de fingir que lo que tenemos es solo una relación profesional o una amistad casual. Sus ojos, de un verde intenso, no se apartaron de los de ella. Estoy enamorado de ti, Lucia. Creo que me he estado enamorando desde aquella primera entrevista, cuando leí tu confesión brutalmente honesta y pensé, esta mujer no se parece a ninguna que haya conocido. Las palabras flotaron en el aire, entre ellos cargadas de significado y posibilidad. Lucia sintió una oleada de emoción tan intensa que por un instante se quedó sin palabras. Entiendo si no sientes lo mismo, continuó Rafael, interpretando su silencio como vacilación. O si piensas que es demasiado complicado, considerando nuestras situaciones profesionales. Pero no podía seguir sin decir algo, sobre todo ahora que nuestras vidas podrían estar tomando rumbos diferentes. Rafael, lo interrumpió finalmente, recuperando la voz. Yo también he estado enamorada de ti, durante semanas, quizá meses. Simplemente no sabía cómo, o si debía. No pudo terminar la frase, porque Rafael había acortado la distancia entre ellos y la había abrazado con una intensidad que la dejó sin aliento. Por un instante se quedaron así, sintiendo la cercanía, la realidad de su confesión compartida. Cuando se apartó ligeramente para mirarla a los ojos, había una mezcla de alegría y determinación en su rostro. Entonces, encontremos la manera, juntos. No quiero que renuncies a tus oportunidades, así como sé que no quieres que yo abandone la expansión del estudio. Lucia asintió, sintiendo que la esperanza crecía dentro de ella. ¿Cómo haríamos que esto funcionara?, preguntó con naturalidad, incluso en medio de la emoción del momento. Rafael sonrió y esta vez la sonrisa iluminó todo su rostro. Tengo algunas ideas. La principal tiene que ver con Nueva York. Nueva York, repitió Lucia confundida. Sí, si hay interés en tu trabajo allí y si planeamos una expansión internacional del atelier, ¿por qué no empezar en la ciudad que nunca duerme? Podrías desarrollar tu carrera artística mientras te ayudamos a establecer una nueva unidad del proyecto. La propuesta fue audaz, casi temeraria. Dejar Sao Paulo, la relativa comodidad que había construido en los últimos meses, para aventurarse en una de las ciudades más competitivas del mundo, era a la vez aterrador y emocionante. Nueva York, murmuró Lucia, dejando que la idea se asentara en su mente. La ciudad a la que se fue mi madre cuando nos dejó. Rafael se dio cuenta inmediatamente de la complejidad emocional que ese destino representaba para ella. Podríamos elegir otro lugar, sugirió rápidamente. Londres, París, Berlín. Cualquier ciudad con una escena artística vibrante sería un buen lugar para la siguiente etapa del proyecto. Lucia meneó la cabeza, sorprendiéndose por la repentina certeza que sintió. No, Nueva York tiene sentido.
Quizás sea hora de enfrentarme a este fantasma, quizás incluso encontrar a mi madre. La posibilidad, nunca antes considerada seriamente, ahora parecía no solo factible, sino necesaria. Un ciclo que debía cerrarse, o quizás reabrirse bajo nuevas condiciones. ¿Estás segura?, preguntó Rafael observándola atentamente. No, admitió con una sonrisa vacilante. Pero he aprendido en los últimos meses que las decisiones más importantes rara vez se toman con certeza, solo con esperanza y el coraje para dar el siguiente paso. Rafael la miró con una admiración que hizo que su corazón se expandiera en su pecho. Eres extraordinario, ¿sabes? Más valiente de lo que imaginas. Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó hacia adelante y con una vacilación momentánea, una silenciosa petición de permiso, la besó. Un beso suave, casi reverente, que rápidamente se profundizó con la intensidad de sentimientos reprimidos durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Rafael la miró con expresión de asombro. «Espera», dijo recordando algo de repente, «esa confesión en tu formulario. A los 32 todavía no he besado a nadie. ¿Era cierto?» Lucia sintió que le ardía la cara, pero asintió. Lo fue, y lo sigue siendo, o mejor dicho, lo fue hasta hace unos segundos. Rafael la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. «Así que fue la primera», confirmó sintiendo una extraña liberación al admitirlo en voz alta. «Supongo que, de alguna manera, he estado esperando el momento adecuado, a la persona adecuada». Le tocó la cara suavemente, como si temiera que ella pudiera desmoronarse bajo sus dedos. «Me siento honrado», dijo simplemente, con una sinceridad que la desarmó por completo. En ese momento, con la lluvia cayendo suavemente afuera y el estudio iluminado por la luz dorada del atardecer, Lucia sintió que un círculo se cerraba. La confesión impulsiva que había cambiado el curso de su vida ahora encontraba su solución, no como un final, sino como un nuevo comienzo. 6 meses después, el Reconnection Studio de Nueva York estaba a punto de abrir. Ubicado en un antiguo almacén de Brooklyn, el espacio se había transformado siguiendo los mismos principios del proyecto original en Sao Paulo. Espacios que combinaban funcionalidad e inspiración, áreas de trabajo individual y colaborativo, y una amplia galería para exposiciones. La exposición inaugural tendría una doble vertiente. Por un lado, obras de jóvenes artistas brasileños que participaron del primer ciclo del proyecto en Sao Paulo. Por otro, la esperada exposición individual de Lucia Pena titulada Travesías, un conjunto de pinturas que exploraban temas de transformación, coraje y reconexión. En la mañana de la inauguración, mientras supervisaba los últimos ajustes del decorado, Lucia recibió un mensaje de texto que le hizo saltar el corazón. Confirmó su presencia. Estará allí esta noche. No hacía falta preguntar quién era ella. Tras semanas de investigación discreta, Rafael había logrado localizar a Marcia Pena, la madre de Lucia, quien ahora trabajaba como curadora adjunta en una pequeña galería del Soho. La invitación a la inauguración se había enviado sin más explicaciones, con solo el nombre de Lucia como artista invitada. «¿Cómo te sientes?», preguntó Rafael, entrando en la galería con 2 tazas de café. En los últimos meses, desde que se mudaron a Nueva York, se había convertido no solo en su pareja, sino en un fiel compañero de viaje, alguien con quien compartir tanto sus dudas como sus pequeñas victorias cotidianas. Nerviosa, emocionada, aterrorizada, respondió con sinceridad, aceptando su café. «Es extraño pensar que después de 17 años volveré a ver a mi madre, aquí precisamente, en la ciudad a la que huyó para perseguir sus sueños». Rafael la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro, mientras ambos contemplaban la galería casi terminada. «Conseguiste lo que ella buscaba», observó con suavidad, «pero de una manera diferente, sin sacrificar conexiones genuinas, sin abandonar tu esencia». Lucia asintió,
reflexionando sobre el improbable viaje que la había traído hasta aquí. De asistente administrativa frustrada en Sao Paulo a artista, emergente en Nueva York, con una exposición individual y una relación que alimentó tanto su creatividad como su alma. ¿Sabes qué es tan irónico?, dijo volviéndose hacia él. Si no fuera por esa ridícula confesión en el formulario, esas 9 palabras impulsivas que me cuesta creer que escribí, nada de esto habría sucedido. Rafael sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara incluso después de meses juntos. A veces, las mayores transformaciones comienzan con pequeños actos de valentía, como admitir una verdad que otros habrían ocultado, o besar a alguien por primera vez a los 32 años. Lucía se rió, sintiéndose ligera a pesar de la ansiedad del día que le esperaba, o expandir un proyecto social a otro continente apenas 6 meses después de su lanzamiento. Exactamente. Sam sintió inclinándose para besarla brevemente. Ahora terminemos esto. Tenemos una gran inauguración que preparar y mucha gente a la que impresionar esta noche. La galería estaba abarrotada cuando Lucia finalmente vio a Marcia. Incluso después de tantos años, la reconoció al instante. El mismo cabello oscuro, ahora con canas, el mismo porte elegante, aunque más encorvado por el peso de la edad. Estaba de pie frente a uno de los lienzos centrales de la exposición. Una gran pintura que representaba 2 figuras femeninas separadas por un abismo, con tenues líneas doradas que comenzaban a formar un puente entre ellas. Por un instante, Lucía se quedó paralizada, mientras todas las palabras ensayadas se evaporaban de su mente. Sintió la mano de Rafael apretar suavemente la suya, ofreciéndole apoyo silencioso. «Ve», murmuró. «Aquí estaré si me necesitas». Con pasos vacilantes, Lucia cruzó la galería, consciente de las animadas conversaciones a su alrededor, de los elogios que recibía a su paso, pero concentrada solo en la mujer que ahora estudiaba atentamente su cuadro. «¿Te gustó?», preguntó suavemente, deteniéndose junto a Marcia. La mujer mayor se giró, inicialmente con la expresión cortés e interesada de quien espera hablar con un desconocido. Luego, sus ojos, tan parecidos a los de Lucia, se abrieron de par en par, sorprendidos y reconociéndolos. «¿Lucia?», susurró con voz temblorosa. «¿Eres tú? ¿Cómo?» «Es una larga historia», respondió Lucia, sintiendo un torbellino de emociones. Ira, tristeza, curiosidad y una compasión inesperada por la mujer visiblemente conmocionada que tenía frente a ella. Tiene que ver con una solicitud de empleo, una confesión impulsiva y un hombre que creyó en mí cuando yo había olvidado cómo creer en mí misma. Marcia continuó mirándola mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Tú eres el artista. ¿Esta es tu exposición?» Lucia asintió, observando las emociones conflictivas en el rostro de su madre. Orgullo, arrepentimiento, nostalgia. «Lo logré, mamá. Encontré mi camino de regreso al arte. Un camino diferente al que imaginaste para mí o para ti. Un camino que no me exigió abandonar quién soy ni a quién amo». Marcia bajó la mirada. La culpa era evidente en su postura. «Cometí muchos errores, Lucia, tantos que ni siquiera sé por dónde empezar a disculparme». «No me disculpo», respondió Lucia sorprendida por la calma en su propia voz. «Al menos no todavía. Ofrezco algo más difícil, pero quizás más valioso. Una oportunidad para empezar de nuevo, para conocernos de nuevo como las mujeres en las que nos hemos convertido, no solo como la madre que se fue y la hija que quedó atrás». Marcia miró hacia arriba. La esperanza y la incredulidad se mezclaban en su expresión. «¿Después de todo lo que he hecho? ¿Estarías dispuesta a...?» «Estoy aprendiendo que la vida rara vez nos ofrece la perfección», interrumpió Lucia con suavidad. «Solo oportunidades para reconectar, incluso después de largas rupturas». Señaló el cuadro que tenían delante. Las 2 figuras separadas, el puente incompleto, pero en construcción. «Esta obra se llama Reconciliación inconclusa. Empecé a pintarla pensando en nosotros 2, sin saber si algún día tendríamos la oportunidad de construir este puente.
Un silencio significativo se instaló entre ellos. No el silencio incómodo, de extraños, sino el silencio contemplativo de dos personas que se redescubren después de una larga separación. «Me encantaría», dijo Marcia finalmente con voz más firme, «una oportunidad para conocer a la increíble mujer en la que te has convertido, la artista talentosa que siempre supe que podrías ser». Lucia sintió que se le formaban las lágrimas, pero no intentó contenerlas. Eran lágrimas de liberación, de un peso que finalmente se levantaba tras años de llevarlo. «Entonces empezaremos aquí», dijo con una leve sonrisa, «paso a paso». Al otro lado de la galería, Rafael observaba la escena con una mezcla de emoción y orgullo. Podía ver incluso desde la distancia que algo significativo estaba sucediendo. No una resolución mágica de años de dolor, sino el primer paso en un camino de sanación. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Cecilia, quien había llegado a Nueva York la noche anterior para la inauguración. «¿Cómo están las cosas? ¿Lucía encontró a Marcia?» Rápidamente escribió una respuesta. «Sí, están hablando ahora. Parece un buen comienzo». La respuesta de su madre llegó casi de inmediato. «Algunos puentes tardan décadas en construirse, pero valen la pena todo el esfuerzo. Estaré allí en 20 minutos». Rafael sonrió, guardando el teléfono. Su relación con Cecilia había experimentado una transformación significativa en los últimos meses. No era perfecta, probablemente nunca lo sería, pero había una nueva apertura entre ellos, una disposición mutua a comprender y aceptar el pasado mientras construían algo diferente para el futuro. Mientras observaba a Lucia y Marcia avanzar lentamente por la galería, sin dejar de hablar, sintió una profunda gratitud por la improbable cadena de acontecimientos que las había traído hasta allí. Una confesión impulsiva en una solicitud de empleo. Una entrevista que resultó en algo completamente diferente a lo planeado. Un proyecto nacido tanto de una visión profesional como de una necesidad personal de sanación. Y en el centro de todo, una verdad simple que aprendí de Lucia. La vida rara vez sigue el camino que planeamos, pero a veces nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Cuando Lucia finalmente regresó a su lado, había una serenidad en sus ojos que nunca había visto antes, como si una pieza que había estado fuera de lugar durante mucho tiempo finalmente hubiera encontrado su lugar. «¿Está todo bien?», preguntó, entrelazando sus dedos con los de ella. Ella sonrió, una sonrisa plena y sin reservas que iluminó todo su rostro. «Mejor que bien», respondió. «Estoy justo donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer, con exactamente quien debo estar». Juntos recorrieron la abarrotada galería. Jóvenes artistas del proyecto charlaban animadamente con críticos y coleccionistas. Marcia examinaba otras obras. Los visitantes reaccionaban con emoción a las pinturas de Lucía. Atelier Reconectación se había convertido en algo más que un proyecto social o una estrategia empresarial. Era un espacio de transformación, tanto para los jóvenes talentos que acogía como para quienes lo habían creado. «¿Sabes?», comentó Rafael mientras guiaba a Lucia a saludar a un grupo de recién llegados, «nunca imaginé que 9 palabras en una solicitud de empleo pudieran cambiar tantas vidas». Lucia se rió apretándole la mano. «A veces las conexiones más importantes comienzan en los lugares, a más inesperados», respondió, repitiendo las palabras que había dicho tantos meses atrás, durante aquella primera entrevista que lo cambió todo. Y a medida que avanzaba la noche, celebrando el arte, las conexiones y los nuevos comienzos, ambos sabían que estaban apenas al comienzo de un viaje compartido. Un lienzo en blanco lleno de posibilidades, esperando ser llenado con los colores vibrantes de una vida auténtica y plena. Comenta aquí, ¿qué parte te conmovió más? Leí todos los comentarios. Todos los días estoy aquí con historias que son solo nuestras. Activa la campanita para no perderte la siguiente y volver a la historia. Mañana habrá más historias en el canal. Una nueva historia de fuerza y verdad. Espero verte por aquí.